entender el Señor está trayendo para hablarnos. Hoy quiero hablarte sobre esta palabra que el Señor nos dio para este año 2026. La palabra lema es Cristo se multiplica, ¿sí? No sé si ya te la aprendiste, pero me gustaría que la repitas que la podamos repetir juntos. ¿Cómo es? Cristo se multiplica. 2026, la palabra lema es Cristo se multiplica. Y hoy vamos a ver la parte 2 de esta serie inicial que tiene que ver con desarrollar la palabra que Dios nos dio. Quiero que continuemos con esta conversación que el Señor inició el domingo pasado, que tiene que ver con esto. Cristo se multiplica. Entendimos que la multiplicación de nuestro Dios no se trata de número, de cantidad, de crecimiento humano, de hacer más actividades, sino que se trata de vida. Y la vida que Dios multiplica es la de Cristo en nosotros. Cristo formándose, siendo impartida en otros. Y también reflexionamos el domingo pasado que cuando Cristo se multiplica, todo nuestro entorno es afectado para bien. Cuando Cristo crece en nosotros y eso salpica a otros, hay una atmósfera, un ambiente que es bendecido. Y yo te daba esta frase y el Señor me ministraba con este pensamiento. Si tuvimos que madurar para dar fruto, tendríamos que abrazar el compromiso de la entrega para multiplicarnos. El desafío en este año es entender que madurar era necesario para dar fruto, pero ahora deberemos abrazar el compromiso de la entrega para multiplicarnos. Porque madurar nos permitió tomar decisiones para que el carácter de Cristo se forme. Y entendimos que si dábamos fruto no era para nosotros, que el fruto adentro contiene la semilla. Entonces para multiplicarnos tendremos que abrazar el compromiso de la entrega, de entregar eso que Dios nos dio, porque dentro del fruto está la semilla. Entonces este año tenemos un gran desafío. Y hoy quiero que veamos un episodio en la Biblia, uno de los milagros quizás más asombrosos, creativos de Jesús. Tiene que ver con algo que bien podría catalogarse como una necesidad cotidiana, como algo común. Dios hace un milagro con una necesidad que está relacionada con el hambre, con la comida, con la necesidad que todos tenemos de comer. No voy a hablar mucho de comida porque algunos se me van del mensaje. Pero quiero hablarte de que Dios, a través de Cristo, mostró su gloria en un episodio en el cual Jesús intervino cuando la gente tenía hambre. Así que cuando vemos esta historia, de repente nos damos cuenta que los milagros de Dios no son solamente para situaciones extremas o situaciones dramáticas, sino que el milagro de Dios se mete en nuestra vida cotidiana de forma intrusa, mostrándonos que Dios está pendiente de todas las cuestiones, que Él sabe de todo lo que necesitamos, que si somos capaces de confiar y de entregar lo que tenemos en las manos de Jesús, aún aquello que parece insignificante, Dios hace algo extraordinario. Con algo insignificante, Cristo puede hacer grandes milagros. Así que la pregunta en esta noche que vamos a responder es: ¿qué sucede cuando lo que tenemos es puesto en las manos de Jesús? Porque la diferencia no está en cuánto tenemos o qué estamos poniendo. La diferencia está si lo que tenemos lo estamos poniendo o no en las manos de Jesús. El punto no es cuánto estamos dando, sino en qué manos estamos colocando lo que tenemos. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Así que el tema de hoy, ¿sí? La charla que vamos a tener se llama En las manos de Jesús. Y quiero que me acompañes, si sos tan amable. No sé si trajiste tu Biblia en formato digital o física, o tu Biblia física, pero si no, me puedes acompañar en la pantalla. Juan capítulo 6, el apóstol Juan narra esta historia hermosa. Versículo 1 al 15. Dice: después de esto, no te voy a contar toda la historia hasta el capítulo 6, para eso vení los miércoles. Pero dice, después de esto, uno dice, ¿qué será esto? Bueno, vení el miércoles, así te enterás qué era lo que había antes. La cuestión es que Juan conecta el episodio con lo anterior y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea,
el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús estaba iniciando su ministerio, su año de popularidad. Capernaum es un centro operativo y estaba haciendo muchas señales y se estaba haciendo conocido. Entonces la gente le seguía. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y fíjate lo que dice Juan. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Claro, Felipe le responde: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanta gente? Versículo 10. Entonces Jesús le dice: háganlo recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, aquellos 5 panes de cebada, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, como cuanto querían la gente. Y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a sus discípulos: vayan y recojan los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que nada se pierda. Versículo 13. Los discípulos fueron y recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Uno de los milagros creativos más sorprendentes de Jesús. Dice el texto que había unos 5,000 hombres ahí, pero no estaban mencionados ni los niños ni las mujeres. No es porque Juan era machista, sino porque en ese contexto generalmente se narraba la historia de esa manera. No se mencionaban a los niños y mucho menos a las mujeres. Pero si uno empieza a estudiar la historia y empieza a evaluar las posibilidades, algunos comentaristas dicen que podría llegar a haber hasta 20,000 personas enfrente de Jesús. No sé si te das una idea, pero nuestra ciudad tiene alrededor de 45,000 habitantes. Es como si Jesús estuviera en un lugar y la mitad de la ciudad hubiera ido a escucharle. Algunos se preguntan: ¿y cómo era la enseñanza de Jesús si no había micrófono? No sé, preguntarle al Señor, yo no tengo esta respuesta, pero la realidad es que la gente iba y escuchaba el mensaje de Jesús. Probablemente los discípulos replicaban su mensaje a lo largo de la pradera y todas las personas escuchaban la enseñanza y se maravillaban de lo que Jesús hacía. Pero lo interesante es que de pronto Jesús se preocupa por algo cotidiano y natural. No había alguien con una enfermedad extrema, no había una situación crítica. Sencillamente vio que había mucha gente y que la gente había pasado mucho tiempo y que la gente tenía hambre. Y esto es hermoso porque lo primero que quiero rescatar es que el Señor Jesús y nuestro Dios no está solamente presente para los momentos difíciles y duros de la vida. Está para lo más cotidiano, aún para el alimento que hoy tenés que comer. Él está presente y cuida de eso. Él lo ve. Él entiende cuáles son tus necesidades, inclusive las que nadie conoce. Así que el Señor alimenta, podríamos llegar a decir, 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Te quiero hablar de 5 ideas que rescato de esta historia. La primera idea que rescato es que Jesús ve la necesidad
y cuando ve la necesidad, suple, pero no solamente la suple, sino que nos involucra en el proceso. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora vamos a ver. Dice que Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia Él. La necesidad no sorprende a Jesús. Él sabe que viene gente y sabe que la gente hay que atenderla y que tiene cosas por resolver. Jesús no descubre el problema cuando los discípulos le dicen, pasó mucho tiempo, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Él ya lo había visto, Él está pendiente, Él sabe de nuestras necesidades, aún las más básicas. Así que quiero que recuerdes esto, Jesús sabe de tus necesidades, Él las conoce. Eso no significa que no ores y no se las presentes, pero sí tenés que tener confianza de que Él conoce de qué cosas estás necesitando en este tiempo, cuáles son las cosas que te importan. Él está atento de eso y eso me maravilla y eso me hace amarlo más. Lo segundo que quiero que veas es que si te pones a pensar, Jesús podría haber hecho el milagro sin los peces y los panes, ¿sí o no? Jesús podría haber alimentado a 20,000 personas sin los panes y sin los peces. Algunos dicen, no voy a responder, no sea cosa que me equivoque. Sí, Jesús podría haber hecho un milagro creativo de la nada. Dice la palabra que Dios, que por medio de Él y para Él son todas las cosas, y Él con el poder de su palabra creó todo lo que hemos visto y lo que vemos. Él podría haber creado de la nada. Es más, la palabra crear en el texto original hebreo en Génesis es bará, que es una faceta misma de la naturaleza de Dios, de crear sin materia prima, de la nada. Él lo podría haber hecho, pero la palabra no dice eso. Él podría haber creado un pez de la nada, convertir las piedras en pan. Él puede hacerlo todo, pero cuando uno ve las Escrituras, regularmente ve a Jesús obrando con poder, pero cuando obra, interactúa con la gente, involucra a las personas. Y esto para aquellos que dicen, no, Dios lo puede hacer, bueno, que Dios lo haga. Hermano querido, si querés ver el mover de Dios y querés ver algo sobrenatural de Dios en tu vida, Él te va a involucrar. Él te va a invitar a que participes, para que seas parte del proceso. En el reino no hay perezosos. Dios te invita a que seas parte. Regularmente Dios obra a través de la gente. Y Jesús uno lo ve haciendo milagros, pero pidiéndole cosas a la gente. No sé, ¿cuántos recuerdan cuando Jesús va a resucitar a su amigo Lázaro? ¿Recuerdan? Que él llegó, ¿cuántos días más tarde? ¿Qué había pasado con su amigo? Había muerto de una enfermedad y lo mandaron a buscar. ¿Y qué dijo Jesús? Lázaro duerme, todavía no voy a ir. ¿Y pasaron cuántos días? 4 días que Lázaro había muerto y lo habían enterrado en una tumba y la tumba la habían tapado con una piedra. Y él llega, todos recuerdan la historia. Marta y María se acercan y le dicen, maestro, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús en ese momento se para frente a la tumba, llora, sabés bien la historia. En ese momento hace una oración y en esa oración al Padre dice, yo sé que siempre me escuchas, bendito Dios y Padre Celestial, solamente hago esto para que sea testimonio a los que me rodean y para la gloria de tu nombre. ¿Y qué hace Jesús? Dice, corran la piedra. Imagínate, ¿no? Si había alguno que estaba ahí. Claro, las hermanas de María... las hermanas de Lázaro, creo que, si mal no recuerdo, Marta le dice, Señor, hiede ya, hay olor. Claro, los muertos en ese tiempo se los envolvía en unas telas y se los llenaba de fragancias, porque la gente que venía a acompañar a la familia que había tenido la pérdida de un ser querido, recorrían larga distancia, no es como ahora cerquita, entonces trataban de detener o hacer más lento el proceso de putrefacción de la carne. Pero en este caso habían pasado 4 días. El olor a podrido estaba. Pero más allá de eso, yo me imagino que había gente que estaba ahí diciendo, Señor, si ni siquiera vos podés mover la piedra de forma sobrenatural, ¿cómo vas a resucitar un muerto? Quizás los que estaban ahí diciendo, ¿pretende volver a una persona muerta a la vida y ni siquiera puede correr la piedra a él?
Todos bien esperado que Jesús haga, mire la piedra, extienda su mano y con tipo los Vengadores empiezan a correr la piedra así y haga que salga Lázaro. ¿Pero qué dice Jesús? Corran ustedes de la piedra. ¿Jesús podría haber corrido la piedra? Por supuesto. Es más, cuando pide que corran la piedra, algunos pueden llegar a dudar. Si no puede correr la piedra él, con su poder, menos va a resucitar a un muerto. Pero Jesús siempre interactúa y hace partícipe a nosotros del proceso creativo. Entonces el primer punto que te quiero compartir en esta mañana es que Él ve tu necesidad y también te involucra en su plan. Es más, tu necesidad a veces es parte del plan. Es más, cuando sale Lázaro, que sale de la tumba con vida, que estaba todo envuelto en vendas. ¿Y qué dice Jesús? Desátenlo. Alguno podría haber salido sin vendas, sin estar atado. Y Jesús dice, ustedes háganlo. Ahí vemos cómo Jesús pide a otros que hagan algo. Quizás no nos damos cuenta, y cuando Jesús hace este pedido en la tumba de Lázaro, está apelando a una última decisión de fe de las hermanas y la familia. Imagínate si se hubiesen negado a correr la piedra. No hubiesen visto el milagro. O Jesús tendría que haber afrontado la situación de otra manera. El punto es que muchas veces Jesús nos invita en su obrar a participar. Las personas son parte de la ecuación. Como que más allá de creer que la soberana voluntad de Dios está operando en tu vida y en mi vida, tenés que considerar que el obrar sobrenatural de Dios te involucra a vos y me involucra a mí. Entonces Jesús, ¿qué hace? Ve la necesidad, pero empieza a hacer preguntas. Y le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar el pan para estas personas? Jesús ve la multitud, 20.000 personas, ve la necesidad y ¿qué hace? Le pregunta a Felipe, Felipe, ¿dónde está la despensa? Tiene que ser grande, no chiquita. ¿Dónde podemos comprar pan para toda esta gente? Claro, vos leés lo que dice Juan y Juan dice, y él le preguntó para probar su fe porque él sabía lo que iba a hacer. Claro, Juan con el diario del lunes escribe esto, vos y yo también escribimos esto, ¿sí o no? Claro, Jesús le pidió eso porque él sabía que Pero en ese momento la pregunta te descoloca. Primero porque los discípulos de Jesús no manejaban una fuente de recursos grande. Andaban por ahí viendo cómo llevaban adelante su incipiente ministerio. Y segundo porque no era tan fácil acceder a tanta cantidad de alimento para toda esa gente. Claro, Juan dice, y sí, Jesús dijo eso porque él sabía lo que iba a hacer. Pero los discípulos se quedan desconcertados. A mí lo que me parece interesante de destacar y que vos y yo podamos aprender, que cuando vos estás pasando un tiempo de necesidad y muchas veces necesitas una respuesta, Jesús ¿qué hace? Te hace una pregunta. ¡Qué bárbaro! Porque Jesús no le dio la solución a Felipe ni a sus discípulos. Había una necesidad, alimentar a 20.000 personas. ¿Y uno qué espera de Jesús? La solución, no una pregunta. Es como Jesús le traspasa la responsabilidad o el elemento tan importante como la pregunta para hacer pensar a sus discípulos, ¿cómo solucionamos esto? Felipe, ¿dónde compramos la comida? Y siempre la pregunta de Jesús no es simplemente porque Él no tiene la solución o porque Él no sabe lo que va a hacer, sino que Jesús pregunta porque las preguntas hacen que vos y yo podamos pensar y darnos cuenta de lo que está pasando. La pregunta en la vida a nosotros nos hace pensar, reflexionar, involucrarnos en el proceso. Sería muy fácil, ¿no?, que enfrentar una situación difícil en la vida, oremos y el Señor diga, listo, acá está la solución. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso, Señor. Hasta mañana oro. Tengo un problema, un problema de salud, oro y ya está. Tengo un problema financiero, entonces al terminar de orar, aparece la respuesta en mi celular. En mi home banking aparece dinero. Qué hermoso sería, ¿sí o no? Abro el cajón del mueble de mi pieza y encuentro un sobre ahí.
O aparece alguien de repente en tu puerta y te dice, bueno, acá está la solución de parte de Dios para tu vida. Esta es la respuesta a tu oración. Nosotros esperamos eso, no una pregunta. Sería fabuloso. Pero generalmente frente a una situación difícil, un quiebre en tu vida, Jesús te hace preguntas. Y la pregunta tiene la intención de que tengas que pensar, de que hagas el ejercicio de evaluar, analizar, considerar las variables que están a tu alrededor, lo que es posible y lo que no es posible. La pregunta se hace porque produce en nosotros, en vos y en mí, lo que se llama como un salto de conciencia. Soy consciente de la realidad. Si Dios me diera la solución a todas las... no me haría cargo del asunto, no sería parte, estaría ignorando lo que significa resolver este asunto. Cuando busco la respuesta a la pregunta que Jesús me hace, comienzo a ser consciente de cuán difícil es lo que estoy intentando, qué es lo que puedo dar, qué es lo que no. La pregunta me hace responsable. La pregunta me hace partícipe. La pregunta me recuerda que hay una parte de la ecuación en la cual vos y yo tenés que participar. ¿De qué? De la solución. La pregunta me recuerda que parte de la solución tiene que ver con vos. La pregunta me recuerda que yo me tengo que involucrar para participar. Así que esto es muy importante, hermano. La multiplicación en el reino no ocurre sin participación. Dios no actúa al margen de sus hijos, sino que actúa a través de sus hijos, a través de la iglesia. El primer punto es, Dios ve la necesidad y cuando ve que estás pasando necesidad, te involucra en el proceso. El segundo punto que yo reflexiono y saco de esta historia es que la limitación humana queda en evidencia después de la pregunta. Muchas veces Jesús hace una pregunta para que te des cuenta de que no podés. O cuáles son las cosas que sí podés y las cosas que tenés que entregar. Felipe, que conoce la zona y es rápido en cuenta, dice, Señor, ni 8 salarios juntos pueden alimentar a tanta gente. A ver, Felipe no está mintiendo, él está siendo honesto con el Señor. No es que no tiene fe, porque muchas veces creemos que la fe es negar la realidad. Felipe no está negando la realidad, no es que no tiene fe, es que dice, Señor, vos me dijiste dónde compramos y no hay un peso, ni 8 salarios alcanzarían. Entonces, hermano, no nos confundamos. Describir la realidad no significa no tener fe. Negar la realidad con un positivismo barato, pacato, mentalmente superficial, no nos va a solucionar el problema. Negar lo que está pasando y no aceptar la realidad de lo que estamos viviendo no va a contribuir. Describir el asunto es lo que nos permite darnos cuenta de dónde estamos parados, hacer un análisis. Ni 8 sueldos alcanzarían para esto, Jesús. Eso no es que falta de fe, eso no es que estaba Felipe dudando, sino que estaba reconociendo la limitación humana del asunto. La fe no ignora, sino que reconoce que es posible y que no. El problema es cuando la lógica humana se transforma en el techo espiritual de tu vida. El problema no es la descripción del asunto, el tema es qué haces con eso. Si eso se convierte en un techo o en una plataforma para creerle al Señor. Te lo vuelvo a repetir. Describir tu realidad no está mal, no es falta de fe. El asunto si eso se convierte en un techo o en una plataforma para creerle a Dios. La fe de alguien maduro reconoce sus limitaciones, describe la realidad, pero no se queda atrapado ahí. Le cree al Señor. ¿Cuántas veces pensamos, mira, no me alcanza el tiempo, no me alcanzan los recursos, lo que no tengo no sirve? Y sin darnos cuenta dejamos de mirar a Jesús y empezamos a mirar solamente el problema. Jesús hace una pregunta para que todos se den cuenta cuál es el punto de partida. No tenemos un peso y la cantidad de gente es innumerable. ¿Cómo hacemos? La pregunta de Jesús para Felipe no era para que él simplemente sacara cuentas, sino para que se diera cuenta cuál es el punto de partida y que se despierte fe a partir de ese momento. El tercer punto de esta historia es que lo poco que ellos tenían, que descubrieron que había, lo entregaron. ¿Qué es lo que ocurre? Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice, hay un muchachito
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes y 2 peces para 20.000 personas. Claro, Jesús ya había hecho la multiplicación de la pesca milagrosa. ¿Recuerdan? Cuando llama a Pedro, le dice, boga mar adentro. Y cuando fueron mar adentro, multiplicación de peces. Pero en ese lugar, los peces estaban en el agua. Acá no había agua, ni cañas de pescar, ni redes. Qué interesante, ¿no? Que en la multiplicación de Dios no importa la geografía, no importa, Dios multiplica si está dentro de su voluntad y vos te involucrás en fe en ese proceso. Entonces él está ahí y dice, Andrés, el hermano de Pedro, acá hay un niño, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. No era mucho, no era suficiente, no alcanzaba, pero lo importante era que eso era lo que estaba disponible. Escúchame bien, eso es lo que estaba disponible. El niño tenía poco, pero eso era todo lo que tenía y era lo único que estaba disponible. Por un momento quiero pensar en el niño, ¿no? Porque todos pensamos en la gente y en los 5 panes y 2 peces. Pero ¿te imaginas el niño yendo ahí con las 20.000 personas, con su canastita, con alimento? Qué bien la mamá, ¿no? Que le dijo, llévate algo, nene, para comer al mediodía o a la noche. No sé si era de tarde. Andá, que vas a escuchar a ese predicador, que es medio larguero como el de Cristo en nosotros. Por las dudas, llévate comida, no sea cosa que se haga tarde y te agarre hambre. Así que estaba el nene ahí con su comida. Y dice, lo único que hay disponible para alimentar algo, esos son los 5 panes y 2 peces. Imagínate cuando Andrés va y le pide la canastita con panes y peces al niño. ¿Qué hizo el niño? Bueno, tomá. Mi cena, mi comida. No sé, capaz que vos sos tan espiritual como el muchachito. Pero yo me hubiese hecho el sota, total, en 20.000 personas nadie me hubiese visto. Por lo menos yo voy a comer. El nene no entrega. El muchacho lo da, no sabemos cómo es el punto, pero la cuestión es que el nene entrega eso, que era su comida, su alimento, o lo que tenía para alimentar a él y a alguien más. El acto de este niño fue el catalizador del milagro de multiplicación. Lo que aprendo en esta historia, en este punto, es que no esperes que Dios haga algo si no estás dispuesto a entregar lo que tenés, si no estás dispuesto a entregar lo que hay disponible. Teológicamente Dios podría haber multiplicado sin nada. Jesús podría haber hecho un milagro creativo sin nada. Pero cada vez que voy a las Escrituras vemos que Dios nos involucra en el milagro y somos parte del proceso. Nos hace partícipes, nos pide algo, aunque sea un pequeño acto de fe, como con Lázaro, corran la piedra, hay olor, córranla, tengan fe. Aunque sea con estos panes y peces, una respuesta en particular, una acción concreta, entregar lo que tenemos disponibles en sus manos. El asunto es cuando la duda se interpone en el camino, cuando decimos no, lo razono, no tiene sentido. Es ahí cuando perdemos la posibilidad de experimentar el milagro. Algunos de los discípulos o de los que estaban ahí sentados cuando le traen los panes y los peces habrán dicho, bueno, por lo menos uno de los 20.000 va a comer. Jesús se va a sentar a comerse. Vamos a mirar cómo come él y después escucharemos su prédica. Claro, nadie se imaginaba que eso era lo que el Señor iba a multiplicar. Pero el milagro, qué interesante, hermano, no comenzó cuando los panes se multiplicaron. El milagro comenzó cuando alguien estuvo dispuesto a entregar lo que estaba disponible. Te lo repito. El milagro no comenzó cuando se empezaron a... El milagro comenzó cuando alguien entregó y tuvo fe. Ahí comenzó el milagro. Ahí comenzó en el mundo espiritual a gestarse algo. Esta es una pregunta que nos atraviesa a todos. ¿Qué es lo que tenés que el Señor te está pidiendo hace tiempo? ¿Qué es lo que no le estás dando porque considerás que no va a marcar ninguna diferencia? Imagínate si el muchacho hubiera dicho, pero déjenmelo,
¿A cuánto van a alimentar? ¿A 3 o 4, 5, 10? Por lo menos yo voy a comer. Cuando entregás aquello que parece insignificante, ahí comienza. Tal vez no es mucho, capaz que es un ratito de tiempo, una palabra, una disposición del corazón. En tus manos puede parecer poco, pero en las manos de Jesús puede bendecir a muchos. No esperes a tener mucho para causar un gran impacto, porque lo poco en las manos de Jesús es suficiente para impactar a muchos. Ahí empieza el milagro. Dios no multiplica lo que retenemos, multiplica lo que ponemos en sus manos. Hermano, yo te aseguro que muchas de tus actitudes han tocado por efecto dominó a multitud de personas. Y quizás no te diste cuenta. Te puedo asegurar, hermano, que muchas de las cosas que hiciste por amor al Señor y por amor a su obra, a otros, quizás que pareciera insignificante, por efecto dominó, ha bendecido a multitudes. Porque así es la onda expansiva de la multiplicación de Dios, cuando obra con poder por medio de hijos que le creen y que están dispuestos a poner lo que tienen en sus manos. Ahí empieza el milagro creativo. Y yo simplemente le di un abrazo a una persona. No sabes lo que puede generar eso como repercusión, como onda expansiva, cuando el amor de Dios se derrama de esa manera. Lo cuarto que veo en esta historia es que no solamente lo poquito lo entregan, sino es que lo ponen en las manos de Jesús. Y es ahí donde se multiplica. Una de las cosas que me sorprende de esta historia es cómo Jesús enseña a vivir la fe. ¿Cómo nos enseña? Hermano, no tendrás soluciones, tendrás preguntas. Hermano, no podrás retener lo bueno que has recibido del Señor. Tendrás que darlo, porque cuando más das, más multiplicación hay. Él dice, yo doy pan al que come y doy semilla al que siembra. Esto es fabuloso, porque cuando vos entregás la semilla que dice la palabra, va a haber más semilla. No va a faltar. Jesús dice que se siente en todo, porque todo el mundo va a comer. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió. Fíjate qué hace Jesús. Toma, da gracias, parte y comparte. Pero este detalle es fabuloso. Jesús agradece y bendice algo que todavía no está. Jesús bendice y agradece algo que todavía no ocurrió. Porque Jesús no es que hace la multiplicación y después dice, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Jesús lo hace antes. Él da gracias y bendice lo que no está. ¿Qué es lo que está? Son 7 elementos. ¿Cuánta gente hay? 20,000. ¿Qué dice Jesús? Todos van a comer. Jesús estaba bendiciendo y dando gracias por pan y pescados imaginarios para los demás. Jesús lo hace al revés. Quizás alguno que estaba sentado dijo, mirá, bueno, está dando gracias por la comida que va a comer él. Pero Jesús está dando gracias por la comida que todos van a comer. Él alimenta a todos. Ese acto de fe fue antes. Muchos creen que Él multiplicó y después lo bendijo. No, Él bendijo, dio gracias por algo que no tenía. Y agradece a Dios por algo que todavía no sucedió. Qué importante, hermano, es la fe, el experimentar la fe, el creer antes que ver, para la gloria de nuestro Dios. Muchas veces queremos que venga primero la multiplicación para luego bendecir y alabar el nombre de nuestro Dios. Pero Jesús ¿no que nos enseña? Ahí, antes, alabá, confía, agradecer, aún por lo que no está, verás la gloria de Dios. La pastora Gaby nos decía, si crees, verás la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta y María, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios, corre la piedra. Esto se conoce como la ley de lo primero. No solo le doy gloria al Señor por lo que hizo, por lo que está haciendo, sino que le doy la gloria al Señor por lo que va a hacer, por lo que no vi, la ley de lo primero.
Es darle gracias al Señor por las personas con las cuales te va a conectar. Es darle gracias al Señor por la mesa en donde te va a sentar. Es bendecir aquello que Él te puede dar y que quizás hoy no está. Y si está alineado a su voluntad, lo recibirás para la gloria y la honra de nuestro Dios. Lo que Jesús hace es que antes que ocurra el milagro, la ley de lo primero, bendice y agradece lo que no está, lo que no ocurrió. Lo importante siempre está antes. Aquello que estás entregando, lo que pongas en las manos de Jesús, aunque la lógica te diga que no, aunque creas que te quedas con menos, aunque sientas que estás perdiendo o que es un gran riesgo, en las manos de Jesús lo poco insignificante puede multiplicarse y de hecho bendecirá a muchos, hermanos. En las manos de Jesús podrás agradecer y bendecir con fe antes que tus ojos vean el milagro, porque es ahí donde comienza la multiplicación. Pero no todo es color de rosas, porque Jesús bendice, bueno, color de rosa para nosotros los que tenemos el diario del lunes. Pero imagínate los discípulos, que bendice, que parte y dice, bueno, ahora vayan. El quinto punto es, hermano, ¿querés ver la obra sobrenatural de Dios? No solamente tenés que aceptar las preguntas de Jesús y pensar. No solamente tenés que ser parte del proceso y tendrás que poner en sus manos lo poco que tenés, sino que encima, para que el milagro ocurra, Jesús te va a pedir que te pongas en movimiento. Ay, pero yo pensé que ofrendaba y ya está. En mi casa mañana tenía un cheque de $1.000.000. Yo pensé que decía, bueno, voy a venir voy a visitar a un enfermo y ya está. Y con eso mi casa estaba protegida de toda enfermedad. El Señor te va a pedir que te pongas en movimiento, que empieces a actuar en fe, ¿ok? Si te vas de acá con una palabra es un montón, pero mañana tendrás que ponerte en movimiento. ¿Qué dice el texto bíblico? Hay dos cosas antes de terminar que sus discípulos hacen y que Jesús le pide. Lo primero que le dice, denle de comer a la gente. Claro, los discípulos decían, Jesús, anda vos, pasá vergüenza vos. Porque claro, no sé si alguna vez te ha tocado ser anfitrión. Anoche hablaba un poco con los chicos del campamento porque habían hecho pizzas. ¿Qué? Había pizza hasta para salirte por la oreja, más o menos. Y me dice, no, nosotros queremos calcular para que sobre y no sea cosa que quedemos mal, que es verdad, hay que hacer todo cosas de manera abundante. Pero qué difícil y qué momento incómodo cuando tenés gente que atender y no te alcanza la comida, ¿sí o no? Mi esposa siempre se pone nerviosa porque yo calculo pero siempre llego. Imagínate, denle de comer y los discípulos dicen, anda vos, pasar vergüenza. Imagínate el discípulo diciendo, se van a agarrar a piñas. Este es mi pedazo de pan, no, este es mi beso de pan. Este es mi pescado, no es el tuyo. Cuando quede lo último a la canastita, ¿qué voy a hacer, Jesús? Jesús le dice, denle ustedes de comer. Hermano, si hoy te vas con una palabra de parte de Dios, mañana tendrás que ponerte en movimiento. Ay, pero yo quiero que lo hagas vos. Tendrás que ponerte en movimiento. Tendrás que ponerte de pie y dar el paso que hace falta dar. La multiplicación no solo te hace partícipe de la fe. La multiplicación no solamente te hace partícipe entregando. La multiplicación te invita a que te pongas en marcha, que salgas de la comodidad, que te pongas en movimiento. Hermano, la multiplicación no ocurre con perezosos, con espectadores. La multiplicación ocurre con aquellos que quieren servir a Dios. Con aquellos que quieren ser útil a sus propósitos, con aquellos que quieren colaborar con su plan, con aquellos que quieren que el fin de cuentas, al final del camino, la gloria sea para el Señor. La multiplicación no ocurre con espectadores, ocurre con aquellos que asumen su rol, su asignación y sirven al Dios. Hermano, ¿sabés el laburo que significa atender a 20.000 personas? 12 atendiendo a tanta gente. Para ver el milagro tendrás que moverte. Nadie vio el milagro sin antes los discípulos moverse.
Y es extraordinario porque ¿cuándo ocurrió el milagro? Cuando los discípulos estaban entre la gente. Cuando los discípulos estaban en marcha, comenzó un milagro creativo. Daban lo que Jesús había partido y compartido con ellos, y lo que ellos compartían nunca se acababa, no se terminaba. Mientras caminaban con la gente y todos estaban sentados, el pan les llegaba a todos. Iglesia, Cristo se multiplica cuando su cuerpo, cuando nos empecemos a mover. Si nos quedamos sentados como hoy, un día de domingo, gloria a Dios por esto, porque es extraordinario, es fabuloso. Vamos a ver cierto grado del poder creativo de Dios, pero estoy seguro, tengo fe y creo en la palabra de Dios, que si nos ponemos en marcha en este año, veremos la multiplicación de Dios, hermano. Si nos ponemos en marcha y nos disponemos a ser útiles a los propósitos de Dios, veremos la multiplicación. ¿Estamos dispuestos a servir al Señor? ¿A serles útil al Señor? Si retenemos, si calculamos, si cuidamos lo poco, no vamos a quedar con eso. Pero en las manos de Jesús, Jesús bendice, parte, multiplica, comparte. Y lo último que sucede es que no solamente se alimentan las 20.000 personas, sino ¿qué sucede con el alimento? ¡Sobra! No solo no falta, sino que sobra. O sea, yo me vuelvo loco, no sé si ustedes se emocionan. ¡Sobra! Tengo mucho para hablar de esto, pero el tiempo no me alcanza. Porque sobran. Los 12 discípulos salieron a repartir. ¿Y cuántos sobraron? 12 canastas llenas. Voy a cerrar acá. Pero 12 canastas tuvieron que recoger los discípulos. Qué interesante. La multiplicación no es desordenada, no es momentánea, no es superficial. El Señor multiplica. Y no solo eso, sino que organiza, cuida lo que se produce. Porque Él dice, recogen lo que sobra, ¿para qué? Para que nada se pierda, dice el texto. Qué interesante. Cuando Dios hace algo, nada se pierde, todo se aprovecha. Jesús pide que recojan lo que sobra. Las 12 canastas llenas no es casualidad. Representan plenitud, continuidad, provisión para el camino. Cada discípulo se va de ese episodio cargando un testimonio vivo del obrar de Dios. Antes llevaban un pan que no sabían si iban a alcanzar. Se van con una canasta llena que representa el testimonio del poder creativo de Dios, de la capacidad de seguir bendiciendo a más gente. Iglesia, la multiplicación, Cristo se multiplica, es para que puedas bendecir a otros. Vos serás bendecidos, porque cuando Cristo se multiplica, vos sos bendecido para bien, pero todo tu entorno es afectado con bendición. Parte de nuestro objetivo en la vida es hacer tesoros en el cielo, ya lo hablamos. En nuestro dividendo eterno, no nos aferramos a los bienes materiales, ni nos apegamos a las cosas de este mundo. El Señor, hermano, escúchame bien, te quiere prosperar, pero para que bendigas a otros. Así como prospera tu alma, quiere que prosperes y todo en tu vida se multiplique. Pero no te olvides que si el Señor produce eso, es para que bendigas a otros. Es para que lleves en tus manos el testimonio de lo que Dios es y lo que hizo en tu vida. Como conclusión, hoy el Señor no nos está preguntando qué es lo que tenés o cuánto tenés. Nos está preguntando, ¿estás dispuesto a ponerlo en sus manos? Este año no se trata de hacer más cosas para Dios, se trata de poner lo que somos y lo que tenemos en las manos de Jesús. Porque cuando nuestra vida en Cristo se multiplica, todo nuestro entorno es afectado para bien. Quizás alguno me puede decir en esta mañana, yo no puedo dar mucho, ni de tiempo, ni de recursos, ni de dones y talentos. Estoy dando mis primeros pasos. Pero quizás hoy podés honrar a las personas que te ayudaron.
a dar los primeros pasos en la fe, o podés honrar a las personas que te acompañaron en los momentos difíciles. ¿De qué manera? Con respeto, con aprecio, con una palabra de afirmación, velando para que estén bien. Eso es también dar. Quizás hoy podés decir, no tengo mucho, pero quizás tengo esto quizás esos son tus panes y tus peces. Quizás puede ser una sonrisa, un abrazo, un email a alguien, un llamado, un beso, una mirada, un cómo estás, un de qué manera te puedo ayudar. La invitación es a que participes en la conversación. ¿Y cuál es? Entregar lo que tengas en las manos de Jesús para bendecir a muchos. Aquello que tenés disponible, aquello que es significante, ¿se lo vas a entregar al Señor? Nunca sabés cómo podrás llegar a una multitud si antes no das el paso de fe. Pero te puedo asegurar, hermano, que si lo haces en fe, al final del camino muchos serán afectados. Porque si el Señor está en el asunto y ponés lo que tenés en sus manos, la multiplicación de Dios ahí está. Ahí bendice, ahí alcanza y ahí sobra hasta que abunda. Quizás alguno me puede decir, mira, este mensaje no es tanto para mí. Podés ignorarlo e irte a tu casa con tus panes y tus peces. Y quizás vos decís, bueno, pero si me llevo mis panes y mis peces, por lo menos hoy tengo almuerzo. Y quizás de esa manera vas a lo seguro y no necesitas un milagro del Señor. Pero ¿sabes qué? Si haces eso, ese día que te lleves tus panes y tus peces, seguramente comerás. Pero ¿sabes cuánto va a durar esa decisión? Un día, 2 días, un tiempito. Si te guardás los panes y los peces, hermano, eso es lo único que vas a tener. Pero si estás dispuesto a participar del movimiento de Dios y de entregar lo que tenés, no solamente vas a tener para ese día, sino tendrás para mañana, para pasado, para pasado, para pasado y para alimentar una multitud. El punto no es si retengo o no retengo, el punto es, ¿vas a participar de lo que Dios está haciendo? Podés entregar eso a Jesús y poner en sus manos y ser parte de la obra de Dios. Porque la multiplicación ocurre cuando lo poco que tenemos lo ponemos en las manos de Jesús. Eso es bendecido por nuestro Dios. Si nos ponemos en movimiento, veremos el obrar de Dios. El fruto que hemos dado, hermano, tiene la semilla. Si lo damos, la vida de Cristo se va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy dispuesto a creerle a Dios y ponerme en movimiento. ¿Cuántos van a ponerse en movimiento y servir al Señor? Yo lo voy a hacer. Yo te invito a ponerte de pie y vamos a orar.